La mañanera de Ángel Dominical, domingo 17 de abril del año 2022. Mire, una de las cosas que aprende uno muy al principio cuando empieza a participar en la política, sea esta la política estudiantil, la política partidaria o como fue hace 60 años en México, un poco en aquella clandestinidad rara que existía, participar en alguna célula de la Juventud Comunista, los que lo hicieron, no fue mi caso, o en grupos de estudio donde se dedicaba uno a estudiar los clásicos del marxismo o discutir cuestiones sobre la situación política, etc. Entonces, lo primero que aprende uno, o una de las cosas que aprende uno primero, y posteriormente cuando estudia ya uno de una manera seria, sistemática, todo lo que tiene que ver con partidos políticos y su papel en la lucha político-social, es el problema relacionado con la autocrítica. Son más las derrotas en la vida de un político o de una persona que participa en la política que los triunfos que obtiene. Y también, como complemento de esto, la autocrítica es un elemento fundamental dentro de la cualidad de la congruencia de alguien que busca hacer política. Vaya esta larga introducción para un poco comentar lo que sucede en estos días, después del domingo 10 de abril, con aquellos que hablaban y hablaban de hay que votar en contra y que la revocación de mandato para sacar a López, etc. Y hubo muchas voces. Y no como dice esta persona que alguien me mandó un artículo de él al que yo no lo conocía, no sabía, es más, no sé quién es todavía, un señor Livas, no Rivas, Livas, donde hace una capirotada ahí entre intelectuales que tienen tal poder los intelectuales que detuvieron en sus casas para que no salieran a votar a decenas de millones de ciudadanos. Yo quisiera conocer los nombres de esos intelectuales con tal poder, porque en México hay muchos intelectuales, algunos respetados, otros no tanto, pero no conozco uno solo que tenga la influencia para detener en sus casas a decenas de millones de mexicanos. Yo no sé de dónde sacan estas personas que en vez de reconocer el error que cometieron en sus análisis, en vez de hacer un poco de autocrítica, se lanzan contra el fantasma que ellos han inventado, los intelectuales. Y que los intelectuales para acá, y que ya me tienen harto los intelectuales. Pues no los lea, señor Livas, no les haga caso, hombre. Pues, a no ser que sea usted masoquista y esté leyéndolos y haciéndoles caso. No. Pero queda a deber usted en ese artículo que me envió una persona, donde habla de los intelectuales como los responsables de esa derrota en la revocación de mandato, pero no la derrota de López, sino la derrota de la democracia, dice usted, y algunos otros tontitos por ahí. Y luego hay otros personeros de esa entidad fantasmagórica que se llamaba Frena. Y estamos recibiendo miles de llamadas de México y de Estados Unidos y que por acá... Señores, ¿por qué fingen, hombre? Ya se acabó Frena, ya no existe. Esta participación del señor que era su dirigente, hasta hace pocos días, no sé si siga todavía ahí, fue como el último canto del cisne. Hicieron el ridículo completo. ¿Qué cuesta? ¿Qué tanto les cuesta? ¿O es tanto su orgullo que se niegan a reconocer que se equivocaron en con su escasa capacidad analítica? Una cosa es opinar de política
y otra cosa es llevar a cabo un correcto y objetivo análisis político. Ustedes están en todo su derecho de opinar sobre política o sobre el tema que quieran, lo conozcan o no. Pero en el análisis político, se los digo con todo respeto, fallaron de medio a medio. No es desdoro reconocer las limitaciones de uno. Yo soy una persona que hablo abiertamente de muchísimos temas que ignoro, muchos. Conozco 2 o 3 o unos pocos, pero son cientos o miles los temas en los cuales soy un ignorante completo. En materia política he reconocido errores tremendos que he cometido en mi vida. Lo he hecho y lo sigo haciendo cuando no acierto, cuando me equivoco. ¿Y por qué les cuesta tanto trabajo a ustedes reconocer que se equivocaron? Y mandan este artículo para acá y esto por allá. No, hombre, basta y sobra con que digan, a ver, repitan conmigo, me equivoqué. Erré en mi análisis o me equivoqué en el análisis que hice sobre la consulta o el proceso de revocación de mandato. Así ya. Y denle vuelta a la página, hombre. Punto. Atrévanse y se les va a caer un peso de encima. Pero ahorita andan ahí buscando el artículo de fulano, la opinión de mengano y que por acá. Todo por negarse a reconocer que la regaron. Nada más. Punto. A otra cosa, mariposa. Mire usted, hoy domingo va a ser un día importante en la vida parlamentaria mexicana. Se discutirá por fin, no sé si a la hora que esté usted viendo esta mañanera, hayan cambiado o se haya pospuesto una vez más su discusión en el Pleno de los dictámenes aprobados en comisiones con la aritmética de Morena que domina o tiene la mayoría absoluta en esos comités, en esas comisiones, perdón. Si se llevó efectivamente a cabo la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, hoy domingo, o sea, a la hora que se sube esto a las 6 de la mañana, pues no tengo la bola de cristal que se la llevó a la tumba Walter Mercado, ¿verdad? Pero no sé qué vaya a pasar. Pero si se llevare a votación ese dictamen, va rotundamente a ser derrotada Morena y sus glúteos veloces que lo apoyan, que apoyan a ese partido, los del Verde y los del PT. Y todo deja ver que, excepción esta de este joven campechano que exhibiendo una cara dura cita a Colosio y que lo admiraba él, cuando en realidad pues es un simple chaqueteo que hace para lograr que a su señor padre le cumplan con la promesa de una embajada en República Dominicana por haber operado políticamente desde la gobernación sustituta en Campeche a favor de Morena y no de los candidatos, como sería dable pensar, del Partido Revolucionario Institucional. Va a ser derrotada completamente Morena. Pero el lunes llegará esa iniciativa de la reforma a la ley minera para hacer que el litio sea de los mexicanos. No pierda el tiempo, presidente. Desde el 5 de febrero de 1917, todo lo que esté en el subsuelo es nuestro, de la nación mexicana. No pierda el tiempo en esas tonterías, hombre. Mejor preocúpese por lo que está pasando en Petróleos Mexicanos con la refinería en Salina Cruz, que se quemaron varios millones de litros de gasolina. Lo que está pasando con las jovencitas desaparecidas, lo que está pasando con los más de 100,000 asesinatos dolosos que llevamos en el país en su trienio. Pero en fin, decía, va a ser derrotada esa iniciativa de reforma constitucional de Morena en diputados. Pero aparece Ricardo Monreal. Y aquí cuando llegue al Senado nosotros la vamos a analizar. Ricardo, qué bárbaro, ¿no? Qué pérdida de figura la tuya. Pero bueno, pues hay personas que no tienen remedio y creo que tú eres un buen ejemplar o un buen ejemplo en ese sentido. Aquí lo preocupante es
lo que sigue. No hay recursos, no hay obra, no hay proyectos, hay ocurrencias, hay desatinos, hay planteamientos sin sentido por parte del presidente e incluso para esos no hay dinero. Vendrán recortes, vendrán problemas graves en la salud de las finanzas públicas con una inflación que no veíamos hace muchísimos años, con unas tasas de interés que están subiendo y van a subir más, y con una caída en el empleo formal como consecuencia de la caída en la demanda y el consumo. En esas condiciones, pues, es un detalle menor que aquellos que fueron exhibidos en su incapacidad analítica estén revolcándose ahí, todo porque no quieren reconocer que se equivocaron. Pero ese es un tema menor. Vamos a olvidarnos ya de esas personas y vamos a concentrarnos en lo que realmente importa para el futuro de este país. Los meses que vienen van a ser complicados por lo que ya mencioné. No hay dinero, habrá menor captación por parte del erario de recursos, habrá menos creación de empleo, habrá un menor crecimiento de la economía. El viernes de la semana próxima tendremos las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Vamos a ver ahí qué pasó. Va a ser interesante saber cómo se comportó. Con cifras oportunas ya esperaremos las cifras, vamos a decir, no definitivas, pero las cifras oficiales. Muchas gracias por su presencia. Y a otra cosa, mariposa, y vamos a dejar a aquellos que se regodean en su temor a reconocer simplemente que se equivocaron. Gracias. Nos vemos mañana lunes.